El Metropolitano no lo ha ayudado a ir. Muy buenos días. Bueno, las encuestas están como están. Creo que no hay variaciones muy importantes, hay tendencias que se están afianzando que no a todos les gustan. Quiero primero escuchar de parte de ustedes una primera interpretación de la encuesta de Ipsos Apoyo que ha salido el día de ayer. Hoy tenemos además una encuesta de IDICE en también Expreso, ¿no? Que puede servir y como... que bueno, Castañeda Locio ha sido el que ha cuestionado este último sondeo de opinión de Apoyo, ya ha exhibido más bien la de IDICE, que hace un cambio en la posición segunda, ¿no? Y lo pone a él prácticamente empatado con Toledo a 2 puntos nada más. Una primera impresión, señores. Doctor Bedoya. La composición final que aparece en los cuadros es aparentemente semejante, pero llama a preocupación, al margen de los guarismos y de los números que se pongan, el que no solamente el señor Castañeda, sino también otros candidatos como el señor Ollantumala y en alguna medida el propio PPK, cuestionan las encuestas. Hay la percepción que en esta etapa, todavía un poco distantes al día electoral, las encuestadoras tienden a orientar, sobre todo sobre la base de los comentarios que añaden, orientan o manipulan, según como se quiera ver, al electorado, y conforme se acerca el día de la elección van ajustando, y esa es la radiografía que presentan al final, ¿verdad? Acá hay hechos adicionales que son preocupantes. El organismo que por ley está llamado a ser el que controla las encuestadoras, que es el Jurado Nacional de Elecciones, por primera vez dicta un reglamento, lo pone en práctica. Bastaron un editorial y 2 o 3 titulares para que inmediatamente dieran marcha atrás y dijeran que la evaluación la van a comenzar a hacer terminada la elección. En consecuencia, cuando los hechos están concluidos, consumados, no es esa la labor. Y yo lamento mucho que el Jurado Nacional de Elecciones le hayan temblado las piernas y no haya estado a la altura de sus responsabilidades. Es que o actuaron con precipitación cuando dieron el reglamento, así parece, o es que frente al cargamontón que algunos medios le hicieron, simplemente dieron marcha atrás. Y el problema de fondo radica, a mi modo de ver, Patricia, en que las encuestadoras no se limitan, como debiera ser, a dar las cifras. O sea, usted no está en contra tanto de los resultados, sino como de la interpretación de los resultados. Claro, es que la interpretación es donde se produce el sesgo. Y cuando una encuestadora, más allá de dar un resultado, comienza a hacer comentarios, como por ejemplo, fulanito está con la tendencia a la caída, menganito está en subida, va manipulando, va orientando. Y más grave todavía es cuando las encuestadoras, además, dan asesoría. Porque cuando uno contrata a una encuestadora, ya pues pierden mínimo objetividad, ¿no? La objetividad que deberían de tener. Entonces yo creo que respecto a las encuestas, fundamentalmente son esas las observaciones que tengo. Clarísimo, doctor. Nuestros invitados, yo creo que en una campaña donde los actores de alguna manera tienen modelos parecidos, en algún sentido podrían tener perfiles parecidos en la medida en que muchos de ellos han tenido gestión, ya sea municipal o dentro de algún gobierno, la campaña en sí mismo, el pleito en la cancha, el meeting, el mensaje, la propuesta, pesa mucho. Aparentemente la del señor Toledo está pesando más que la del resto. Yo quería preguntarles en términos de campaña, un poco en la línea de lo que preguntaba Ricardo, ¿por qué hay determinados candidatos, como por ejemplo Pedro Pablo Kuczynski, al que tampoco se le identifica una idea fuerza? ¿Qué es lo que se plantea de acá a las elecciones, que todavía falta tiempo, y estas cifras por supuesto que podrían cambiar si se hacen estrategias adecuadas? Doctor Bedoya. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski es una de las personas más capaces y más idóneas para gobernar el Perú. En la parte final de su anterior intervención, Tito Borea mencionaba los logros del señor Toledo y sobre todo la parte económica. Y el señor Toledo precisamente ha reconocido en días pasados de que si vuelve a ser presidente no volverá a permitir que el Ministerio de Economía sea el que conduzca el gobierno. En consecuencia está reconociendo que lo bueno que hoy en día saca a favor de su anterior gobierno se lo debe a Pedro Pablo Kuczynski y las otras personas que tuvieron a su cargo el Ministerio de Economía. La campaña está y demuestra además, demuestra y confirma además lo que siempre se dijo durante el gobierno de Toledo. Es una persona que denota una carencia de liderazgo. El país se sentía que se iba a la deriva. Tanto así que al año de gobierno
Ya Unidad Nacional estaba planteando fortalecer más al presidente del Consejo de Ministros para que pudiera un poco suplir el vacío que se denotaba en un presidente que no conducía, administraba, pero no conducía, y administraba cuando estaba en Lima y no de descanso en el norte. En cuanto a las ideas centrales, Pedro Pablo Kuczynski ha expresado 25 ideas centrales, que las podríamos, si se quiere, resumir en 3 ejes fundamentales, que son para él los prioritarios, pero que responden a un conjunto de ideas adicionales. En primer lugar, la formación en el periodo de 5 años de de 3 millones de puestos de trabajo formalizados, reduciendo lo que hoy en día se da con el desempleo o el subempleo. Cuando nosotros decimos formalizar, es poner en planilla, y que el trabajador tenga en planilla significa todos los beneficios que de ello deriva: un sueldo mínimo, seguro social, vacaciones garantizadas, CTS o el sistema estatal, en fin, todo lo que el sistema da, paquete completo. Punto 1. Punto 2, reducir sustancialmente la pobreza. Es cierto que en los últimos 10 años, tanto Toledo como García han hecho importantes esfuerzos. En el 2001 la pobreza estaba en el 54%, Toledo la bajó a 44% y Alan García la está dejando en 34%. Hay que continuar, pero hay que acelerar. Nuestra meta consiste que frente a los 10 millones de peruanos que viven en pobreza y 12% que viven en extrema pobreza, tenemos en el lapso de 10 años haber desaparecido la extrema pobreza y haber reducido esos 30 millones de pobreza a no más de un 10%. Y la última propuesta, rapidito porque nos tenemos que ir a la pausa. Otra propuesta fundamental está vinculada a lo que es la educación. Para nosotros la educación no consiste en remodelar los locales escolares, no consiste solamente en aumentarle a los profesores, sino capacitar a los profesores para que estén en condiciones de enseñar adecuadamente, porque ese es el talón de Aquiles. Una apuesta por la calidad, ¿verdad? Segundo, tenemos que cambiar el sistema educativo y no todo tiene que regirse en función del centralismo capitalino. Las fechas, el calendario de los escolares no puede ser en función de lo que es la costa, cuando en la sierra tienen otra realidad. Las vacaciones no pueden ser en la época que es en la costa, cuando, por ejemplo, la experiencia demuestra que sobre todo en la zona rural andina, cuando viene la época de la cosecha, esa es una labor familiar y que todos los hijos contribuyen con los padres. Y entonces en esos días hay una gran deserción en los colegios. Entonces tenemos que hacer que las vacaciones tengan que ser en esas fechas. Acá justamente. Y el punto fundamental que PPK ha hecho mucho énfasis es la tecnología. O sea, crear por lo menos en cada departamento o región un gran centro tecnológico que capte a los mejores alumnos desde tercero de media, tengan un internado de 5 años en donde se les prepara y en función a las necesidades propias de la región. Muy bien. Entonces ahí están las ideas fuerzas de la campaña de PPK.